Buen día, la explicación de este video tiene que ver con el tema de teorema de Pitágoras. En este video vamos a describir lo que es el teorema de Pitágoras y también mostraremos tres ejemplos donde se utilizará de dicho resultado matemático. El teorema de Pitágoras se aplica a triángulos rectángulos, es decir, a triángulos de esta forma que tienen la característica de tener un ángulo de 90 grados. Dichos triángulos rectángulos se pueden obtener a partir de figuras geométricas también. Por ejemplo, si dividimos un cuadrado a la mitad por su diagonal, podemos obtener dos triángulos rectángulos. Notemos que aquí tendríamos los ángulos de 90 grados. También se puede obtener dividiendo por la diagonal un rectángulo y dividiendo algunos triángulos por medio de su altura. Notemos que aquí tendríamos dos triángulos rectángulos también. ¿Para qué se utiliza el teorema de Pitágoras? Bueno, pues nos va a servir para calcular la longitud de un lado del triángulo, siempre y cuando tengamos dos datos del triángulo. Por ejemplo, tenemos un triángulo rectángulo con dos datos, y con estos dos datos voy a calcular de este lado, es decir, la diagonal del triángulo. O también puedo tener la diagonal como dato y la altura del triángulo y voy a calcular la base. O otra posibilidad diferente es de que tenga como dato la diagonal y también la base, con lo cual voy a calcular la altura. ¿Y de qué manera vamos a obtener el lado faltante? Bueno, pues justamente con la relación matemática que llamaremos teorema de Pitágoras. ¿Cómo se relacionan estos datos numéricos para obtener el lado que nos falta? Bueno, pues vamos a explicarlo a continuación. Existen varias formas para mostrar la relación llamada teorema de Pitágoras. Muchas de ellas son construcciones geométricas. Pues en este video en particular vamos a mostrar una construcción geométrica con la cual veremos la relación llamada teorema de Pitágoras. Dicha construcción geométrica parte de este triángulo rectángulo y se van a formar figuras geométricas a partir de este triángulo rectángulo, como a continuación lo veremos. Por ejemplo, aquí estamos mostrando el triángulo rectángulo que tenemos en el inicio y se comienza colocando un cuadrado que tiene la misma altura y también un cuadrado que tiene la misma base. De esta manera se han agregado a la expresión original dos cuadrados y posteriormente se agregan rectángulos para completar la figura y se dividen dichos rectángulos. De esta manera notemos que se tiene un cuadrado, como a continuación lo vamos a demostrar. A esta le llamaremos figura 1. Y también vamos a hacer otra construcción ocupando el mismo triángulo rectángulo, pero colocando un cuadrado también, pero sobre su diagonal. Notemos que en ambas figuras la parte importante va a ser que se le están agregando a los lados cuadrados que tienen el mismo tamaño que sus lados, y posteriormente se completa con triángulos en este caso para formar nuevamente un cuadrado. Notemos que estas dos figuras tienen algo en común y bueno, pues a continuación vamos a mostrar una cuadrícula donde observamos que este cuadrado tiene como base, vamos a contar la cuadrícula, serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es decir, 10 de base, lo mismo que tendría esta otra figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la altura también va a ser de 10 en ambos casos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Notemos que con este hecho podemos concluir que las dos figuras que tenemos originalmente tienen áreas iguales, porque el área de este cuadrado es la misma que esta otra. Notemos que ya dijimos que tiene 10 de base con 10 de altura. ¿Sí? Entonces, de esta forma, con esta construcción
de manera independiente al tamaño del triángulo original, podemos hacer esa construcción y tener dos figuras con áreas iguales. A partir de estas dos figuras vamos a hacer algo. Vamos a ir quitando triángulos. Notemos que estos triángulos son iguales todos entre sí, tanto como en la figura 1 como en la figura 2. Notemos que primero voy a quitar este triángulo y este otro. Con esto obtenemos que lo que queda de la figura 1 y de la figura 2 sigue siendo igual. Quité un triángulo que mide lo mismo. Nuevamente vamos a quitar este triángulo y este otro, es decir, tenemos dos triángulos iguales que vamos a ir quitando de cada una de ellas. Podemos seguir concluyendo que el área que queda de esta figura va a ser la misma que el área que queda de esta otra. Quitamos el siguiente triángulo y tenemos nuevamente que las áreas de estas dos figuras siguen siendo iguales. Si quitamos el triángulo que nos dio origen a la construcción en ambas figuras, tenemos nuevamente que lo que quedó de la figura 1 va a ser del mismo tamaño que lo que quedó de la figura 2. Y con esto estaríamos mostrando lo que vamos a llamar el teorema de Pitágoras. De manera concreta, notemos que a la construcción original teníamos un triángulo rectángulo y a partir de este triángulo rectángulo se formaron cuadrados del mismo tamaño que sus lados y se llegó como conclusión que el área del cuadrado de la altura sumada con el área del cuadrado de la base va a ser igual al área del cuadrado que se hace en la diagonal, que podemos llamar hipotenusa. De esta manera notemos, tenemos esta relación, la cual llamaremos teorema de Pitágoras. Tal vez esta forma de expresar el teorema de Pitágoras no es muy conocida, pero vamos a expresarlo a continuación de una forma algebraica. Tal vez esta forma ya sea más conocida. Para dar dicha representación vamos a indicar valores numéricos algebraicos, tanto a la altura, a la base y a la diagonal, llamada hipotenusa. Vamos a indicar con la literal A la altura, con la literal B la base y la hipotenusa con C. Notemos que la C tiene que ver con llevar un orden A, B y C, letras consecutivas, pero notemos que la altura tiene que ver con la A, la base, con B, y la hipotenusa o la diagonal, pues en este caso ya no lleva la misma relación, pero le vamos a poner entonces C. De esta manera tenemos que el área de un cuadrado es lado por lado, por lo tanto el área de este cuadrado sería A por A, y por lo tanto tenemos que es A cuadrada, y mientras que el área de este cuadrado es B cuadrada, y mientras que el área de este cuadrado es C cuadrada. De esta forma tenemos la relación que llamamos teorema de Pitágoras. La relación que hemos encontrado nos servirá para calcular el lado de un triángulo a partir de dos datos conocidos. Cabe mencionar que la relación que hemos encontrado sería en esencia una ecuación, lo que implica que para conocer el dato desconocido se ocupará el método de resolución de ecuaciones. Veamos a continuación ejemplos donde podamos calcular el lado faltante a partir de dos lados. Como primer ejemplo resolveremos este triángulo rectángulo donde hace falta calcular la hipotenusa del triángulo. Se tienen como datos 6 de altura y 8 de base. De esta manera notemos que vamos a emplear esta relación en este orden específico. Para esto entonces vamos a sustituir los datos que tenemos de acuerdo a la información gráfica del ejemplo. Y tenemos entonces que la altura sería A y le corresponde el valor de 6. La base es 8 y le corresponde la literal B. Y
notemos que C, que es la diagonal, le corresponde el valor que vamos a calcular. De esta manera vamos a sustituir en la ecuación llamada teorema de Pitágoras los datos que hemos definido. Tenemos entonces que A es 6, se debe de elevar al cuadrado, más B, que es 8, se debe de elevar al cuadrado, mientras que el valor C, como no se tiene, se va a ocupar la literal C que se tiene desde el inicio. Notemos que esta literal es mi incógnita para este caso. Ya que se tiene dicha ecuación, vamos a simplificarla. Por lo tanto, realizaremos las operaciones. 6 al cuadrado sería la operación 6 por 6, nos daría como resultado 36. Mientras que 8 al cuadrado es 64. Y reescribimos la ecuación nuevamente. Esto recordemos que es pasar de una ecuación a una ecuación equivalente, pues, en cada caso. Notemos nuevamente que vamos a simplificar las operaciones. Tenemos entonces que 36 más 64 nos da como resultado 100. Y nuevamente reescribimos lo que no se ocupó. Notemos que ahora tenemos que la ecuación equivalente que obtuvimos ya está de forma simplificada. Por lo tanto, vamos a hacer la transposición de términos, donde la operación que vamos a cambiar de lado es la potencia por medio de su operación inversa. La operación inversa de la potencia sería la raíz cuadrada. Por lo tanto, debemos de extraer la raíz cuadrada del valor numérico 100. Lo que nos proporciona el resultado de 10. De esta manera concluimos que el dato faltante, la hipotenusa, tiene un valor de 10 unidades. Veamos un siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo observamos que ahora el dato que nos hace falta sería la base. Tenemos como datos la altura, que vale 7, que le corresponde la literal A. Tenemos la diagonal, que sería la hipotenusa, que vale 25, es decir, la literal C vale 25, mientras que la base que le corresponde la literal B no se conoce. Notemos que nuevamente vamos a ocupar estos dos valores en la ecuación llamada teorema de Pitágoras. Se van a sustituir los datos de acuerdo a este orden. Es importante observar que no hay que cambiar el orden de esta ecuación. Por lo tanto, aquí tenemos que A sería 7 al cuadrado más B al cuadrado, que en este caso no se tiene, y como no se tiene, entonces se va a ocupar la misma literal que se tiene en la ecuación, es decir, B cuadrada. C al cuadrado, en este caso sería 25 al cuadrado. Y ahora simplificamos para obtener la siguiente ecuación equivalente. Notemos que 7 al cuadrado sería 49 más B al cuadrado, que no se puede simplificar, por lo tanto se reescribe, y 25 al cuadrado. Pues aquí podemos hacer la operación 25 por 25. Vamos a hacer esta operación mediante la calculadora, es decir, 25 por 25, y esto nos da el resultado de 625. Notemos que otra forma sería ocupando la operación potencia, que en este caso sería 25 al cuadrado, y nuevamente obtenemos el valor de 625. De esta manera se ha obtenido la ecuación equivalente, y de esta ecuación equivalente ya está en su forma simplificada. Por lo tanto, ahora va a ser la transposición de términos. Por lo tanto, vamos a dejar la incógnita del lado donde se encuentra, y la operación que tiene al 49, que sería una suma, se pasaría del lado izquierdo al lado derecho mediante su operación inversa. Por lo tanto, nos quedaría 625 menos 49. De esta manera, tenemos que cuando se simplifica la ecuación, tenemos 625 menos 49 y nos quedaría como resultado 576.
Bueno, de esta manera ya se tiene la ecuación equivalente, su forma simplificada, y ahora falta conocer la incógnita y por lo tanto se va a quitar la operación potencia y se va a hacer la transposición de términos. En este caso va a ser la operación. Pues en este caso el cuadrado se quita y pasaría del otro lado con la operación contraria, que sería la raíz cuadrada. De esta manera debemos de buscar un número que multiplicado consigo mismo te dé como resultado 576, o también podríamos obtener el resultado mediante la calculadora. 576 y saco la raíz cuadrada. Y en este caso el resultado es de 24. Como conclusión tenemos que la base del triángulo que nos faltaba vale 24 unidades. Veamos a continuación un tercer ejemplo. Notemos que para este ejemplo la altura ahora no se conoce. Lo que sí se conoce es la diagonal y la base. Por lo tanto, tenemos que de estas tres literales que ocupa el teorema de Pitágoras, tenemos que la altura no se conoce. Por lo tanto, sería nuestra incógnita. La B, en este caso sería la base, y la base I de 12, y la C representa la hipotenusa o la diagonal, que es lo mismo, y en este caso vale 20. Nuevamente vamos a sustituir estos datos en la ecuación llamada teorema de Pitágoras. A al cuadrado, notemos que no se tiene, por lo tanto se reescribe la misma literal y su operación, más b, que en este caso sería 12, se eleva al cuadrado como indica la ecuación, igualada a c, 20 al cuadrado. Y con esto se ha obtenido la ecuación equivalente con los datos del ejercicio. Ahora se va a obtener la ecuación equivalente, pero de forma simplificada. Vamos a realizar las operaciones. Tenemos que a al cuadrada se reescribe. Debemos de escribir el resultado de 12 al cuadrado. En este caso sería 12 por 12. Podemos utilizar la calculadora de 12 por 12 o 12 al cuadrado. En este caso es 144. Y podemos hacer lo mismo para 20 al cuadrado, es decir, 20 por 20. Tendríamos que es el resultado de 400. Como ya se tiene la ecuación equivalente simplificada, ahora vamos a hacer la transposición de términos. Notemos que en este caso se tiene que el 144 que está sumando va a pasar al lado derecho de la ecuación, pero realizando la operación inversa. Por lo tanto se va a reescribir al cuadrado, también se reescribe 400 y hasta el final se pasa la operación que se está transponiendo, es decir, menos 144. Notamos que aquí estaba sumando, pasó restando. Para obtener la ecuación equivalente simplifico las operaciones y tenemos que a 400 le restamos 144 y obtenemos como resultado 256. De esta manera tenemos ya una ecuación equivalente simplificada y por lo tanto vamos a realizar la transposición de términos, donde vamos a pasar la operación potencia del lado izquierdo al lado derecho por medio de su operación inversa. En este caso tenemos la raíz cuadrada del valor 256. Para obtener el resultado lo podemos obtener por medio de la calculadora, es decir, la raíz cuadrada de 256 es 16. Por lo tanto, concluimos que el valor de la altura que faltaba en el triángulo vale 16. Comentario importante es que no siempre se tiene que obtener un valor entero como lo obtuvimos en los tres casos anteriores. Puede salir también un resultado con expansión decimal y el resultado sería correcto. Solamente hay que sustituir, simplificar y resolver la ecuación de forma correcta. Esa sería la única condición. Y con esto estaríamos terminando la explicación del teorema de Pitágoras.
Les agradezco su atención. Que tengan un bonito día. Gracias.